Bueno, desde la semana pasada le comentábamos que el Instituto Nacional Electoral había autorizado el registro como agrupación política nacional de la organización llamada Humanismo Mexicano, así se llama, Humanismo Mexicano, fundada y liderada por miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo principal líder es el señor Naasón Joaquín García, que fíjese nada más, está cumpliendo ni más ni menos que 16 años de condena por abuso infantil, ya sabe, así a la usanza del señor, del pederasta Marcial Maciel. Aquí también tenemos pederastas, por lo menos ahí medio la va cumpliendo en vida, porque el señor Maciel lo acabó escondiendo el Vaticano buena parte del desenlace, aunque al final el propio Papa pues lo acabó aislando, ¿no? Materialmente. Lo ideal hubiera sido que las cárceles mexicanas lo recibieran. Pero lo cierto está en que la frase humanismo mexicano ha sido parte del discurso del presidente López Obrador. Y esta nueva agrupación política nacional está encabezada por el diputado de Morena, Emanuel Reyes, quien también es miembro de la Luz del Mundo. Esta autorización por parte del INE se da, esto es importante, a las organizaciones políticas que demuestren tener al menos 5,000 afiliados en todo el país. En este sentido, el legislador Reyes festejó en un tuit que la solicitud de su organización no tuvo 5,000, sino 25,000 afiliados. Además de Reyes, hay otros morenistas que también pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo. Entre ellos se encuentran Hamlet García, Fabio Castellanos, que acudieron junto con Reyes al INE para el registro de esta agrupación. Los tres mencionados son personas que están ligadas, que son integrantes de Morena. Para conversar del tema, le hemos pedido un rato de su tiempo a Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Querido Bernardo, como siempre, te lo agradezco. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Ya tendremos que platicar los próximos días, ya sabes, ¿sobre qué, no? Sobre el Estado de México, ¿no? Claro, ¿No? claro que sí. Yo pensé que ibas a hablar sobre la liguilla, pero sí. Bueno, Claro. en la liguilla pues ya es un asunto en donde pues, ya estamos ahora sí del tú al tú, ¿no? Y ahora sí espero que no me andes menospreciando como otros años o otros semestres, ¿no? Bueno, se vale soñar, se vale soñar. No más faltaba, estamos abajito, los mismos puntos, pero abajito, ya nos veremos en el Azteca. Les vamos a llenar el Azteca. Bueno, Vamos. Oye, Bernardo, a ver, ¿qué piensas de esto? Se marca medio un hito, estamos ante una secta que se convierte en partido político, pero ligada directamente, por lo menos en apariencia, con personas de Morena. ¿Qué es lo que alcanza a saber de todo esto cuando tiene además a un líder que sigue siendo el líder, pero que está metido en una cárcel en Estados Unidos? El tema está muy enredado, Javier. Sí. Es un tema muy enredado. La Luz del Mundo es una iglesia que nace a fines de los años 20, en plena guerra cristera, y es una iglesia de carácter pentecostal que fue muy protegida durante muchos años por los gobiernos priistas. Incluso se decía que era una iglesia proclive al partido en el poder. Hasta que Salinas, en los años 90, empieza a dar señales de coqueteo con la Iglesia Católica. Y entonces ahí hay una progresiva toma de distancia y la Iglesia Luz del Mundo da giros, se acerca al PAN, se acerca incluso a sectores del PRD. Y finalmente, en los años últimos, apoya a Alfaro. Es decir, el triunfo de Alfaro en Jalisco no se puede entender sin el apoyo de la poderosa iglesia La Luz del Mundo. Ahora bien, es una iglesia peculiar porque es una iglesia juarista, es una iglesia que defiende mucho la dimensión del carácter laico del Estado. Yo la conozco bien, incluso en uno de mis libros sobre el tema de la libertad religiosa le dedico un capítulo. La iglesia colaboró de manera muy generosa para el libro, con documentos, charlas, etc. Y la verdad me sorprende mucho que sobre todo estas nuevas generaciones hayan hecho una especie como de ruptura con el pasado y estén ahora en esta perspectiva de abrirse a convertirse en un partido político. Ahora, por otro lado, también tenemos a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, que en años pasados
le ha dado mucho peso o le quiere dar peso al tema de los evangélicos y la política, los evangélicos y el poder. Es decir, López Obrador apoyó a la creación del encuentro, del Partido Encuentro Solidario, que antes era Encuentro Social. Es decir, hay una especie como de terreno fértil para que esta propuesta se dé. Lo extraño para mí es esta dimensión que las nuevas generaciones de los integrantes de La Luz del Mundo están rompiendo con esta perspectiva de laicidad y de separación histórica entre cuestiones del Estado y las iglesias. Entonces, sí, es sumamente extraño y bueno, y más todavía en que la Iglesia en los últimos años, en los últimos 5 años, ha estado envuelta permanentemente en escándalos políticos religiosos. No solamente es el caso de Nazón y el tema de la pederastia que juzgado en Estados Unidos, sino recordarás cuando le hizo un homenaje en Bellas Artes, que todo el mundo cuestionó cómo miembros de una iglesia no tratan de manera, sí, de una deidad y le hacen un homenaje en Bellas Artes, saltándose todos los protocolos de un Estado laico. Entonces, sí, es muy interesante, pero también con todos estos escándalos, yo me pregunto si la Iglesia va a alcanzar el 3% mínimo que requeriría un partido para mantener el registro, sobre todo cuando sostiene a un delincuente sexual como su líder máximo. Es decir, ahí tuve yo un quiebre con muchos miembros de la Iglesia cuando planteé que hay una especie de posverdad en la Iglesia, que lo siguen pensando un santo, siguen pensando que es un complot, la mayoría de ellos lo sigue adorando, y es que la atmósfera hace eso, ha hecho eso con miles y miles de feligreses. Este señor que sale en pantalla lo sigue adorando como una deidad absolutamente limpio, puro, inmaculado, cuando la realidad es totalmente distinta. Hay una especie de autoengaño. Sí. Entonces sí creo que la Iglesia está tomando no buenas decisiones en los últimos tiempos. Oye, Bernardo, el hecho de que haya diputados que además están muy integrados a Morena, por cierto, que estén ellos ahí y que, supongo yo, a lo mejor en Morena con malos ojos no ven este asunto, se puede convertir en un aliado, ya sabes, ¿no? En esto de la vendimia partidista y política. De esta parte, ¿qué piensas? Bueno, pues yo creo que a Morena le conviene tener sobre todo un mercado político evangélico. Ya lo mostró con Eric Flores, también un personaje que brincó en muchos partidos, de Movimiento Ciudadano, al PAN, al PRI y después a Morena. Es decir, las iglesias en este caso tienen lo que llamarían los clásicos una conciencia de sí para sí. Van donde más le conviene, igual que la Iglesia Católica. El problema acá es que La Luz del Mundo es una iglesia poderosa, es una iglesia grande y es una iglesia que también tiene en ese mercado religioso evangélico muchos detractores, de tal suerte que yo veo difícil que Luz del Mundo atraiga o jale al conjunto de los grupos evangélicos y constituyan un frente, por así decirlo, obradorista o de la cuarta T integrado en el mundo del mercado político. Yo lo veo difícil. Es una iglesia que permanentemente ha estado en tensiones, en luchas incluso de poder. Ahí está el caso de Jorge Erdely y el Centro Calacuaya, que fue una lucha muy, muy fragorosa. Yo no veo a La Luz del Mundo abanderando el universo evangélico en México. Va a abanderar a La Luz del Mundo, nada más, a los pueblos. Sí, entonces ahí no veo una jugada, digamos, magistral en términos políticos. ¿Qué dirá el episcopado, la Iglesia mexicana, para hablar de esto? Y no te pregunto el Vaticano, pero ¿qué dirá la Iglesia mexicana? La Iglesia Javier, católica. Pues
Este episodio muestra lo que está pasando en América Latina, que no es nuevo. Recordarás, la Iglesia Universal del Reino de Dios apoyó a Lula, y Lula apoyó a la Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí se llama Pare de Sufrir. Y después se le volteó de manera con Bolsonaro, de manera dramática a Ignacio da Silva Lula. Y Lula, incluso los evangélicos en las bancas legislativas votaron por meter a la cárcel tanto a él como a Dilma. ¿Sí? Es decir, el tema latinoamericano es muy importante, Javier, para poder entender todo esto. Lo mismo pasa en Guatemala, hay un crecimiento importante de los evangélicos en Chile, en Colombia, en toda Centroamérica. No es un fenómeno que solamente sea mexicano. De ahí que entiendo que la Cuarta T se esté adelantando y esté como tratando de liderar y administrar un fenómeno que se está dando en toda América Latina y que muestra, yendo a tu pregunta, la debilidad de la Iglesia Católica en México. Es decir, la Iglesia Católica en México pareciera ser que incluso en términos políticos se está replegando. Ahora, el gran riesgo que veo, Javier, es junto con el PES, el Partido Encuentro Social, y el Partido Encuentro Solidario, es el regreso de una reconfesionalización de lo político. Es esta tentación que incluso está presente en la clase política, de incorporar como una fuerza alternativa a estos grupos organizados, poderosos, presentes en el tejido social, que son las iglesias. Entonces, sí creo que como país, como Estado laico, creo que la clase política está jugando con fuego al incentivar este tipo de iniciativas. Y ojalá me equivoque, pero al tiempo podría ser algo no tan saludable como está haciendo en otros países, porque en otros países estas agrupaciones introducen una agenda muy conservadora en materia familiar, en términos de aborto, en términos de mujer, etcétera, y eso es muy peligroso para la sociedad. Oye, déjame cerrar preguntándote. Además, tengo la impresión de que en una mirada, en una perspectiva que presumo podría tener el presidente López Obrador, esto no ha de ser como parte de su disgusto, sino lo ha de ver, pregunto, con cierta simpatía, tomando en cuenta sus referencias religiosas, su cercanía con los evangelistas, etcétera. No, totalmente, Javier. Es una intuición muy válida. Recordarás que con el Partido Encuentro Social y con Eric Flores tuvo una cercanía muy grande, incluso cuando se desmorona, él apoya para que este partido vuelva otra vez a resurgir. Las relaciones con Arturo Farela, de Confraternice. Es decir, hay una tentación constante en el caso de Andrés Manuel López Obrador hacia esta sensibilidad evangélica. Probablemente porque toda su familia fue evangélica, él se convierte al catolicismo por su primera esposa y con segunda todavía más, muy cercana al universo jesuita. Pero el tema, más que una cuestión religiosa, es un tema político. Sí. Recordarás que en la reunión, la asamblea del Partido Encuentro Social, él lo que establece como promesa de campaña es crear una constitución moral. En su concepción, Andrés Manuel, él percibe que desde lo religioso puede aportar para que la lógica pragmática del poder en la clase política se vuelva otra vez a llenar, a inundar de valores, sí, de ética. Y esto lo aporta o lo podría aportar la religión en sus diferentes versiones. Pero no, entonces, no le dio resultado lo de la Constitución moral. No, por supuesto. La cartilla moral, tanto la de Reyes como la que se hizo, fue una caricatura. Sí. Pero está ahí el intento, está ahí este sesgo de moralizar la vida política en el país, sí, ¿no? De darle un conjunto de valores, de manualizar en términos de principios lo que es la conducta de una clase política cada vez más pragmática y cada vez más, digamos, en lejanía entre la relación entre ética y poder. Y en el fondo yo creo que ahí López Obrador está
manteniendo esta hipótesis de que a través de las religiones, sobre todo el cristianismo, pueda revertirse y dar contenido, ese contenido ético cristiano, a una sociedad que lo percibe en términos de valores a la deriva. Sí. Te mando un gran saludo, Bernardo Barranco. Gracias por tu tiempo esta noche de martes. Gracias. Al contrario, Javier, un abrazo muy grande. Gracias. Buenas noches. Para ti, buenas noches.